Hola, ¿qué tal mis queridos amigos inversionistas, empresarios, emprendedores y freelancers? Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a contestar algunas preguntas que he visto que se han repetido mucho en muchas ocasiones en varios grupos de Facebook y justamente hoy las vamos a estudiar y también les vamos a dar una buena respuesta. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo video de este canal, mis queridos amigos. Hoy vamos a ver algunas preguntas que he visto que se han repetido mucho tanto a mí como también en algunos grupos de Facebook, sobre todo, donde pues han estado haciendo las mismas preguntas una y otra vez y he visto que algunas respuestas a veces pues carecen un poco de información o simplemente hay gente que quiere trolear a otras personas que no entienden el por qué, pero hoy vamos a ver pues algunas respuestas que tal vez puedan ayudar a resolver estas interrogantes. Entonces vamos a empezar con la primera y la pregunta es: buenos días a todos, estoy empezando en el mundo de las inversiones, me gustaría invertir en acciones, ¿cuáles me recomiendan que den buenos rendimientos y cuánto sería la inversión recomendable? Ok, aquí por ejemplo, bueno, están viendo que tiene dos respuestas a esta pregunta, pero bueno, es una pregunta que desde siempre me han hecho y que pues me gustaría poder contestar de la forma más exacta y más subjetiva posible. Pero bueno, básicamente todo se resume en cuáles son tus objetivos. Entonces, por ejemplo, aquí esta persona está diciendo cuáles me recomiendan que den buenos rendimientos. ¿Rendimientos para qué? Esa sería mi primera pregunta. ¿Quieres a lo mejor que te estén dando dividendos? ¿Quieres que te esté dando a lo mejor una plusvalía nada más? ¿O estás buscando vencer la inflación? Entonces, más que empezar a buscar y escuchar a otras personas y demás, primero tienes que tú tener en mente y tener bien consciente cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, para con esa meta ahora sí poder empezar a trazar una estrategia de inversión. Entonces, por ejemplo, digamos que lo que tú quieres son recibir rentas mensuales. Entonces, a lo mejor lo que tú quieres es una renta mensual que te permita llevar un estilo de vida pues un poco holgado, un poco cómodo. Entonces, por ejemplo, una de esas herramientas que puedes utilizar podrían ser las fibras, las cuales te pueden dar un rendimiento anual aproximadamente de un 8% o un 6%, dependiendo de qué fibra te metas. Pero bueno, si estás buscando algo mensual, por ejemplo, la fibra Monterrey está dando su pago de dividendos o de sus rentas mensuales. Y pues si lo que buscas es eso, bueno, entonces ya sabes qué es lo que tú necesitas. Si tú a lo mejor necesitas 10,000 pesos al mes que te estén pagando estas fibras, pues bueno, tienes que sacar el cálculo de tú cuánto necesitarías para que te dieran esos 10,000 pesos al mes. Ahora sí, ya una vez que tienes más o menos qué es lo que necesitas, ahora puedes sacar el estimado. Si tú necesitas a lo mejor 10,000 pesos al mes, eso quiere decir que si quieres tener un rendimiento del 8% en una fibra, necesitarías invertir aproximadamente 1,5 millones, 1 millón y tantos para que te den ese porcentaje de rendimiento mensual. Ahora, si tú lo que no estás buscando es que te den una renta, porque pues obviamente también eso te va a generar alguna carga fiscal en algún momento, bueno, y lo que tú quieres a lo mejor nada más es pues invertir a largo plazo para tener una plusvalía y que tú en determinada edad puedas retirar parte de esas ganancias y pues a lo mejor vivir una vida un poquito más holgada. Entonces hay otro tipo de instrumentos como por ejemplo los ETFs que te podrían ayudar a tener una inversión un poco más pasiva, pero que pues obviamente tenga una plusvalía digamos estable a lo largo de los años, para que al final, no sé, a tus 65 años o a tus 50 años puedes retirar una parte de esos rendimientos o esa plusvalía y ahora sí poder a lo mejor tener un poco más para otro tipo de gastos y no tenerte que preocupar por generar más dinero. Pero entonces aquí depende absolutamente todo de qué es lo que tú quieras. Si lo que quieres es una renta mensual, pues ya sabes qué instrumentos existen. Si tú sabes que lo quieres a largo plazo, pues también hay otro tipo de rendimientos. Y en el segundo caso, tú preguntabas aquí, por ejemplo, bueno, esta persona preguntaba que cuánto es el rendimiento, la inversión o el monto de la inversión que se necesitaría. Pues ahí, pues si es a largo plazo, ahí a lo mejor tú te lo podrías poner como a lo mejor el 10% de tu ingreso o el 5% de tu ingreso, porque como vas a largo plazo, pues realmente pues todo se va haciendo como una bola de nieve y entonces va a ser cada vez más grande conforme pase el tiempo. La segunda pregunta de esta persona es: hola, ¿alguien sabe si estoy dado de alta como RIF, puedo hacer inversiones? Esta es una pregunta un tanto complicada en algunos aspectos. Digamos que en teoría no,
porque en el RIF solamente puedes hacer pues digamos lo que es tu actividad comercial nada más. Por ejemplo, si te dedicas a vender cierto tipo de productos o a comercializar cierto tipo de cosas, bueno, pues esa es tu actividad comercial y no puedes, digamos, ser parte de otra sociedad. Pero digamos que eso es en teoría, porque en la práctica hay muchas personas que están dadas de alta en el RIF y sin embargo invierten en acciones o son digamos cofundadores, copropietarios o accionistas de algunas otras empresas. De hecho, no solo como RIF, de hecho hay algunos otros regímenes fiscales en donde pues básicamente no puedes ser accionista de otras empresas y demás, y sin embargo pues en la práctica pues digamos que no se respeta mucho. Lo que sí te aconsejaría desde un inicio es tener bien en cuenta cuánto estás tú dispuesto a empezar a invertir, porque obviamente mientras más dinero inviertes, más atención le llamas al SAT. Entonces, si tus cantidades a lo mejor son bajas, a lo mejor no vas a ser, pues digamos, una presa para el SAT, o a lo mejor no vas a ser una persona que sea pues muy relevante para el SAT. Pero si ya tienes a lo mejor invertido durante muchos años y tienes un buen monto por ahí, pues a lo mejor sí puede ser algo importante, y pues el hecho de que estés en el RIF puede no ayudarte. Pero como siempre, yo no soy el experto en este tema, así es que te recomiendo que pues te reúnas con algún fiscalista o algún contador que te pueda dirigir a pues las mejores decisiones que puedas tomar dentro de tus inversiones y de tu propio negocio. Y así como también hay preguntas, también hay algunos memes que se me hicieron muy interesantes. El primero es este. Siguiente pregunta, dice: grupo, soy nueva en esto pero quiero aprender. Para iniciar me gustaría saber cómo calculo mi fondo de emergencia y en dónde lo guardo, invierto. Feliz domingo a todos. Aquí lo voy a dividir en dos partes porque esta cosa es interesante. Entonces, primero es, me gustaría saber cómo calculo mi fondo de emergencia. Como ya lo dije en algunos otros videos, digamos que lo sugerible para que las personas puedan tener un fondo de emergencia es que tengan por lo menos 3 meses de sus gastos fijos para cualquier cosa que pueda suceder, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de que tengas un seguro, que es lo súper recomendable o lo más importante que puede tener una persona adulta, tener un seguro de gastos médicos, pues obviamente tener el dinero de tu deducible y de tu coaseguro. Entonces, mientras tengas eso ya cubierto, digamos que puedes estar un poco más tranquilo. Hay otros autores que ya manejan, por ejemplo, tener 6 meses de tus gastos fijos y incluso hasta un año, que esa es mi meta, tener un año de mis gastos fijos, pues digamos ahí guardados en un fondo de liquidez, para pues si pasa cualquier cosa yo pueda retirar rápido ese dinero y poder pagar pues alguna eventualidad que pueda tener en ese momento. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? Mínimo 3 meses, digamos lo mejor serían 6 meses y lo ideal sería un año. Obviamente no dejarlo nada más ahí aventado en tu cuenta de banco, sino que lo puedes meter en algún lado, como por ejemplo Hey Banco, que ellos sí te dan pues un porcentaje de rendimiento que sea muy poco sobre la inflación, pero bueno, mínimo no estás perdiendo ahí tu poder adquisitivo de tus pesos o de tu moneda local, y en ese momento pues obviamente ya tienes, digamos, ese dinero generando un poco más dinero, y lo mejor de todo es que lo tienes disponible en el momento que tú lo necesites. Entonces, hasta ahora mi mejor recomendación es esa, que pues lo tengas en un banco digital como es Hey Banco, que obviamente está respaldado por un banco pues muy grande como lo es Banregio. Entonces ahí lo puedes meter, o lo puedes tener a lo mejor en CETES, que ahorita no es la mejor opción a mi punto de vista, porque pues vas a tener un rendimiento, de hecho ni siquiera vas a tener rendimiento, lo vas a tener poquito menos de la inflación que tenemos hasta ahorita aquí en México. Si estás en algún otro país, a lo mejor puedes utilizar alguna otra estrategia. Si eres un poco más arriesgado, yo lo metería por ejemplo a un tema por ejemplo como BlockFi, en donde puedes pasar tu moneda local a Tether, y en Tether te van a estar dando aproximadamente el 9% anual sobre tu inversión en esta criptomoneda, que es una stablecoin. ¿Y por qué te estoy diciendo que si eres un poco más arriesgado? Porque por ahí ha habidos muchos temas de que a lo mejor puede ser un fraude todo esto de Tether y demás, y que a lo mejor va a dejar de existir y que va a ser investigado y no sé qué. Y sí hay muchas cosas que están muy extrañas acerca de Tether, pero bueno, digamos que el punto positivo es que está respaldado por el dólar, entre comillas, pero pues te da una tasa de interés relativamente alta, y al final pues es una criptomoneda. Entonces es un activo que es tan seguro como lo es por ejemplo tan seguro entre comillas como lo es por ejemplo el dinero fiat que se maneja en tu país. Y la segunda cosa que quiero resaltar aquí es esta persona que comentó, que dice que no todos necesitamos un fondo de emergencia. Saludos. Ahí yo sí difiero muchísimo, que no todos necesitamos un fondo de emergencia. Yo difiero mucho en este aspecto porque pues la verdad es que
yo he visto a muchas personas que justamente por no tener un fondo de emergencia se meten en problemas. De hecho, por ejemplo, por ahí tengo un amigo que una vez me dijo que él no ahorra dinero en efectivo, él lo invierte en terrenos y ya si tiene algún problema o lo que sea, pues vende ese terreno, ¿no? El problema es cuando se le vino encima algunos gastos y algunas responsabilidades que tenía que cubrir y pues obviamente tuvo que rematar el precio de ese terreno para pues obviamente hacerle frente a sus responsabilidades. Entonces no creo que sea una buena idea no tener un fondo de emergencia como lo dice esta persona aquí en este comentario. Yo creo que sí es importante. ¿Qué tanto tengas en tu fondo de emergencia? Eso es otra cosa que es muy subjetiva a tu situación personal, pero no quiere decir que no tengas uno. O sea, de verdad, lo mejor que puedes hacer, lo mejor que yo he visto que puedes hacer es tener un fondo de emergencia para cualquier cosa. Y hasta aquí llegó el video de hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado. Por favor, denle un super mega like si les gustó esta información. Suscríbanse también y ya que están por ahí, denle click en la campana de notificaciones para que sean los primeros y las primeras en enterarse de esta información. Mi nombre es Eric y esto fue Ericardo Te Platica. Nos vemos en la siguiente.